Jóvenes del grado 11, muy buenos días. Hoy vamos a hablar en nuestra materia de ciencias políticas, los derechos y los deberes. Entonces, ¿qué vamos a conocer como derechos y deberes? Vamos a tener una definición, que son los derechos. Entonces, una definición que hace que la referencia a las libertades y reivindicaciones y facultades propias de cada individuo solo por el hecho de pertenecer a la raza humana. Es decir, todas las personas, solo por haber nacido y ser miembros del género o la raza humana, ya tenemos unos derechos los cuales no se nos pueden quitar. Es decir, estos derechos son inalienables e inalterables. ¿Qué significan inalienables? Que no nos pueden quitar, inalterables, es decir, que no se pueden modificar. Uno de esos derechos que tenemos al nacer es el derecho a la vida, el derecho a un nombre y el derecho a una nacionalidad o país. Esos son derechos que nadie nos puede quitar. Esto significa que son derechos, como les dije, inalienables y que están establecidos en un orden jurídico, es decir, cada país establece un orden que es reconocido a nivel mundial por la ONU, y la ONU reconoce, por ejemplo, en la antigüedad había una cosa que se llamaba el destierro, es decir, cuando una persona cometía un delito político, la sacaban de su país y los mandaban a otra parte. Hoy en día ya no se llama tanto destierro, hoy en día se llama exilio. Casi siempre pasa para las personas que ven en peligro su vida y las cuales huyen a otros países para precisamente proteger ese derecho a la vida. Estos derechos inalienables no van supeditados ni a la raza, ni a la nacionalidad, ni a la religión, ni al sexo. Es decir, tanto hombres como mujeres tenemos los mismos derechos. No importa si somos de qué país, tenemos los mismos derechos a nivel mundial. No importa que somos hombres, qué religión profesamos, tenemos los mismos derechos. Eso es una definición de lo que es un derecho, los derechos. Bueno, continuamos. Bueno, es lo mismo, pero ¿cuáles son estos derechos? ¿Cuáles son los derechos que hemos diciendo anteriormente? Los derechos es todo aquello que la ley de un país nos otorga a nosotros por ser miembros o ciudadanos de ese país o estar en ese país. Hay algunos derechos porque solamente son para las personas que son nacionales de ese país. Un ejemplo de eso es el derecho a elegir y ser elegido. Es el derecho, por ejemplo, a votar o a aspirar a un cargo público de ese país. Eso solamente es para los ciudadanos de ese país, determinado país. Los países hoy en día, por ejemplo, también tienen derecho a ver quién reciben o no dentro de su territorio. Es decir, las personas que quieran ingresar a un determinado territorio, esas personas deben pedir permiso a ese país para ingresar a ese territorio. Pero el país, es decir, nuestro país no nos puede exigir a nosotros. Digamos, por ejemplo, Colombia, yo como colombiano puedo caminar por cualquier parte de mi país y no se me puede prohibir andar por ninguna parte de mi país. Es decir, el país no me puede a mí decir, usted no puede, por vivir en Santander, usted no puede ir a Boyacá o no puede ir al Magdalena, no puede ir al Amazonas, no. Al yo ser colombiano, mi país me permiten a mí andar a mi país. Pero si yo quisiera salir de mi país, decir, por ejemplo, ir a Estados Unidos, me tocaría sacar una visa, que es un permiso que me da el gobierno de ese país para yo poder ingresar a su territorio. O ir al territorio europeo, eso se llama un permiso. Ahora, ¿qué quiere decir ser una persona libre? Lo que quiere dentro de la Constitución colombiana quiere decir que todos nacemos iguales, es decir, dentro de Colombia no existe el delito de sangre. Significa que cuando yo nazco libre, por lo tanto, con mi libertad puedo hacer lo que yo quiera, pero mi libertad no puede afectar las libertades de los demás. Ese es el punto que tenemos que entender. Ahora, ¿qué quiere decir no ser libre o no poder disfrutar de derechos como seres humanos corresponden? Es cuando muchas veces los estados reprimen los derechos de ciertas personas porque ellas incumplieron las normas de ese estado. Es decir, cometieron delitos. El estado, ¿qué hace? Reprime un derecho que es el derecho a la libertad, pero yo hice algo para que me reprimieran mi derecho. Bueno, continuamos. Ahora, vamos a hablar de los deberes. ¿Qué son los deberes? Entonces,
Deberes es aquello cuando nosotros estamos obligados a algo. Es decir, todos los derechos tienen sus deberes. Los deberes son obligaciones que deben cumplir como reglas que brinda la sociedad, que están escritas por una ley o reglamento. Es decir, nuestra constitución tiene derechos, pero también tiene deberes. Nuestro país tiene derechos, pero también tiene deberes. Es decir, es un deber de nosotros los colombianos cumplir las leyes y las normas que están establecidas en nuestro país. Es un derecho de nosotros los colombianos recibir las normas y las leyes que es nuestro país para protegernos a nosotros como ciudadanos. Entonces, ¿qué pasa con estas reglas? Estas reglas se crean para crear en la sociedad una sociedad igualitaria. Es decir, que a mí se me juzguen o se juzguen a todas las personas por un delito igual, imparcialmente, que este delito que se cometa, si yo cometo un delito o una falta, yo tenga una normatividad que me diga qué pasó, qué castigo puedo recibir y por qué esa normatividad dice que si el delito es o no es. Entonces, son reglamentos y esos reglamentos o leyes tienen que estar escritas dentro de este país para poderlas cumplir. Ahora, bueno, igual que nosotros tenemos nuestros derechos, también tenemos que obedecer nuestros deberes. Nosotros como seres humanos somos muy dados, es que yo tengo derecho, yo tengo derecho, yo tengo derecho. Sí, pero en esta yo también tengo deberes y muchas veces exigimos, pero no damos. Yo tengo derecho a movilizarme, sí, pero yo tengo un deber de sacar mi pase o mi permiso de conducción. Tengo que tener mi automóvil o moto con los papeles en regla, con su técnico mecánico, con su SOAT al día. Pero si nosotros encontramos la autoridad de tránsito, sean los alférez o sea la policía de tránsito, nos enojamos con ellos porque nos están exigiendo cumplir la norma. La norma está establecida, dice, si usted quiere manejar un auto o un automóvil, moto, carro, debe tener esto, esto y esto para poderlo hacer. Si usted no tiene la ley, nos tiene que castigar por no haber cumplido los deberes que teníamos nosotros que obedecer. Los deberes se tienen que obedecer, no son opcionales. Es decir, si yo exijo unos derechos, yo tengo que cumplir unos deberes. Un ejemplo, es que profesor, nosotros tenemos derecho a la educación. Sí, usted tiene derecho a la educación, pero su deber es respetar al educando, es decir, a los demás compañeros, y es respetar al educador, o sea, a sus profesores. No sé, usted no puede violar el derecho de su compañero a educarse, es decir, interrumpiendo clase, buscando sabotear una clase, porque usted le está violando el derecho a otro compañero a su educación. Entonces usted tiene que obedecer tanto sus derechos, pero tiene que obedecer sus deberes para exigir sus derechos. Ahora, nuestros deberes, ¿qué pasa? Tienen una obligación y una responsabilidad de respetar y asegurar la libertad de la opinión y expresión de los medios de comunicación. Es decir, en nuestro país existe la libertad de la libre expresión, pero esa libertad de la libre expresión también me crea un deber de respetar a las demás personas por lo que opinan. Es decir, yo no puedo difamar a alguien por un medio de comunicación, sea una red social o sea un medio de comunicación escrito, de radiodifusión, es decir, televisión o radio, en la cual yo difame a una persona si no tengo las pruebas. ¿Por qué? Porque estoy faltando a un derecho a esa persona, es decir, ya falta un deber. Ahora, los deberes responsables de las tecnologías, informaciones, comunicaciones, ¿cuál es la ley? Nosotros en las redes sociales difamamos de las personas. ¿Qué pasa? Que esto en Colombia y en muchas partes del mundo es un delito, porque es difamación. Es decir, si yo no tengo pruebas de decir que fulanito X es ladrón, yo no puedo decir que él es ladrón, porque estoy incumpliendo un deber que es el respeto hacia otra persona que tiene un derecho en la cual yo le estoy incumpliendo. Ahora, la obligación de respetar es la libertad de la reunión y de asociación. Es decir, el Estado me tiene que respetar a mí mi derecho a reunirme con las personas que yo quiera. Es decir, si yo tengo un partido político, si quiero pertenecer a un partido político, el Estado me puede obligar a pertenecer al partido político que quiera, al que yo quiera. Si yo profeso una religión, el Estado me debe proteger a mí mi derecho a yo reunirme con las personas que yo quiera dentro de mi culto religioso. Yo tengo derecho a asociarme en un sindicato. El Estado no me puede decir que yo no me puedo meter en un sindicato. ¿Por qué? Porque es mi derecho de libre asociación.
Pero mi derecho de asociación debe estar en el momento de que yo al pertenecer a un grupo de personas no puedo atacar a otra persona por pertenecer a otro grupo, por pensar diferente a mí y decir que esa persona está equivocada o tratarla de pronto, insultarla. ¿Por qué? Porque estoy violando su derecho también a reunirse y asociarse. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros tenemos este derecho, nosotros tenemos que aprender a respetar a la otra persona tal como él piensa. Ella, por no pensar igual a mí, es diferente, no. La ley dice que somos iguales. La ley como nos iguala a partir del momento de que nosotros pensamos y pensamos en una manera de que esta persona es diferente a mí, pero es igual a mí delante de la ley. Bueno, continuamos. Ahora, si respetamos nosotros a las demás personas como personas, estas personas nos van a respetar a nosotros también como personas. Pero dentro de la nueva normatividad colombiana y nueva normatividad mundial, también se está buscando el respeto de todo ser vivo. Es decir, hay unos derechos que tienen todo ser vivo. Ejemplo, los animales, los árboles, al cual ellos también tienen derecho por ser seres vivientes. Y este respeto tiene que ser con el cuidado del medio ambiente, con el cuidado de la flora y fauna de nuestro país y la no destrucción. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que respetar los derechos de las generaciones venideras. Este mundo no es de nosotros. Este mundo, nosotros simplemente pasamos por este mundo y tenemos que intentar que las personas que vienen detrás de nosotros, ellas también puedan seguir continuando a partir de lo que se busca para que todos seamos iguales. Ahora, dentro de la nueva normatividad mundial, se está buscando de que las personas hay unos derechos ambientales y económicos, pero también hay unos deberes ambientales y económicos. Estos deberes y derechos se crean a partir de las asambleas de la ONU, en la cual ya eligió que habían derechos ambientales y económicos para todos. Es decir, que ya no es consumismo, acabar la naturaleza, destruir la naturaleza, no, ya es conservar, buscar mantener la conservación de nuestro planeta, de nuestra naturaleza. Derechos económicos, ¿cuáles son? De que el mundo se debe buscar cerrar la brecha entre ricos y pobres. Es decir, que todos los países deben buscar cerrar esa brecha, pero eso es una utopía. ¿Por qué? Porque los países ricos cada día quieren ser más ricos y los países pobres cada día van a ser más explotados. Por eso es una utopía esta parte en los derechos. Si usted conoce todo, bueno, ¿qué pasa? Que la mayoría de las personas sí conocen sus derechos, pero no conocen sus deberes. La mayoría de personas siempre están pidiendo derechos, pero muy pocos creen, nos dicen no conocer sus deberes. Ahora, ¿por qué no conocen sus deberes? Por falta de interés. Es decir, yo simplemente estudio o leo o lo que a mí me sirve. Y es decir, como a mí no me interesa simplemente que los demás, no, a mí me interesa yo. Entonces yo no busco mis deberes. Busco muy bien mis derechos, pero no mis deberes. ¿Qué quería contar con esto que aprendieran jóvenes del grado 11? Que cada derecho conlleva un deber. Cada una de estas cosas conlleva este deber, ¿a qué? A que cada uno de nosotros debe intentar que estos derechos se cumplan. Al cumplir los derechos, cumplimos también nuestros deberes. Perdón, al exigir nuestros derechos, debemos cumplir nuestros deberes. Si usted exige, debe dar. Pero si usted exige y no da, o sea, no es lógico. Usted debe exigir a la medida que usted da. Por ejemplo, muchas personas no que exijo al Estado, pero si usted no paga impuestos, si usted quiere evadir impuestos al Estado,
Si usted quiere simplemente decir, es que eso es del gobierno y hay que destruirlo, no. Es que el gobierno no es que simplemente el que está ya está gobernando, es que el Estado es de todos. El Estado nos pertenece a todos. El Estado se mantiene con ¿qué? Con todos los impuestos de todos nosotros los colombianos. Por lo tanto, tenemos que proteger a nuestro Estado. Jóvenes, el Señor Jesús les bendiga y nos vemos en una próxima clase.